Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Mates son chulas. Seguimos con la serie de integrales y vamos a comenzar a hacer las integrales inmediatas, las de funciones elementales. Hagamos un vídeo primera parte porque las funciones elementales pues son unas cuantas. Comencemos. Lo primero que haremos serán las integrales inmediatas correspondientes a la función constante. Función constante. Vale. Entonces, pongamos cuál es la fórmula. La fórmula es que cuando tengamos una integral de una constante, pues será kx más la constante. Más la constante de integración, ¿se entiende? ¿Vale? Pongamos un primer ejemplo. En el cual sea, por ejemplo, pues 5x diferencial de x. Pues ya sabéis que primero saco el 5, integro la x, que es x cuadrado partido por 2, más la constante. O sea, 5x cuadrado partido por 2, más la constante. Se puede escribir así, se puede escribir 5 medios x cuadrado más la constante, siendo la constante un valor real. Muy bien. Bien, sigamos ahora con las funciones potenciales. Las potencias. Pongamos aquí la fórmula. Esto funciona para n diferente de menos 1. Ya lo veréis más adelante cuando veamos las logarítmicas. Entonces, la fórmula es, cuando yo tenga una x elevado a un exponente n, la integral es x elevado a sumarle 1 al exponente dividido precisamente el número al cual hemos puesto ese exponente más la constante. ¿Vale? Y hay otra fórmula que es cuando en vez de ser x, ahora lo expresaremos, tenemos lo siguiente, tenemos una función de x elevado a n, pero al lado, relacionado con la regla de la cadena, ahora veréis cómo funciona, tengo la derivada de la base. Entonces podremos hacer exactamente una extensión de lo que tenemos aquí. Quiere decir, la integral de una función elevado a n, si tenemos la derivada de la función de la base, pues entonces será la función elevado a n más 1 partido n más 1 más la constante, siendo la constante siempre real. Esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Bien, veamos algún ejemplo. ¿De acuerdo? El ejemplo 2. Hagamos, por ejemplo, la integral de x a la cuarta. No es n igual a menos 1. Vale, pues entonces será, le sumamos el exponente y partimos por el exponente que le hemos puesto. ¿De acuerdo? Siguiendo esta fórmula. La constante real. ¿Vale? Fijaros, cuando por ejemplo tengamos una raíz, también lo que hay que hacer es expresar las raíces como si fuera un exponente fraccionario. Entonces a partir de aquí hacer el exponente, el que tenemos, más 1, y lo mismo le dividimos. 1 medio más 1 es 3 medios, será 3 medios el exponente y 3 medios el coeficiente. Arreglamos el coeficiente, entonces queda 2 tercios de x, 3 medios más c. ¿Vale? Esto ya está bien puesto así, pero bueno, como nos han dado una raíz, también lo podríamos expresar como 2 tercios de x raíz de x más la constante, siendo la constante un valor real. Así o así está perfecto. Veamos otro ejemplo. 1 partido x3 diferencial de x. ¿Veis? Este también se puede hacer porque la n vale menos 3. Fijaros, si lo expreso como una x arriba, queda elevado a la menos 3. Por lo tanto, esta fórmula se puede utilizar. Esta fórmula se puede utilizar siempre que la n no sea menos 1. O sea, para algo así,
no se podría utilizar porque tiene que ver con el logaritmo. Vale, entonces será, le sumamos 1 al exponente, abajo el exponente más 1 más la constante, que será, este será menos 2 y el menos 2 también está abajo. O sea, menos el 2 está abajo y esta x que está elevado a menos 2 la puedo escribir también abajo. Muy bien, ya lo tenemos. Y el último ejemplo es para que veáis una aplicación de este de aquí. Por ejemplo, mirad. Imaginaros que tenemos esta integral 3x cuadrado más 1 elevado al cubo y que nos dan 6x. Fijaros, 6x es justamente la derivada de la base, por lo tanto puedo utilizar esta función. Será, esto es f' y esto es f que está al cubo, ¿vale? Por lo tanto será elevar esto a la cuarta, 3x cuadrado más 1 a la cuarta, partido por 4, más c. Y se deja así. ¿Veis? Aprovechando que tenemos la derivada. Pero podríamos pensar otro ejemplo un poco más retorcido en el cual no tengamos explícitamente toda la derivada, sino una parte de la derivada. Por ejemplo, que yo tenga 2x3 más 3, que sea al cuadrado, y fijaros, la derivada de aquí es 6x2. Imaginaos que solamente tengo x2. ¿Vale? Pues entonces fijaros, la derivada de esto es 6x2, ¿vale? Me hace falta un 6, pues ya está, pues lo multiplico, pero también lo divido. Se lo pongo y se lo quito. Fijaros, el 1/6 lo apunto fuera porque lo tengo que volver a apuntar aquí. Fijaros que la derivada de lo de dentro es 6x2 y solamente tenía el x2, por lo tanto, lo multiplico por 6 y lo divido por 6 para que se quede invariante. Lo que pasa es que este 6 de aquí ya forma parte de la f', por lo tanto no aparece en el resultado. Solo aparece lo que yo le haya tenido que multiplicar para poder, o dividir, para poder contrarrestar lo que yo le he puesto aquí. Lo que es importante en estos valores, ahora podemos hacer algún ejemplo más, es que la x no puedo ponerle una x, sino simplemente una constante, multiplicar o dividir, ¿vale? Entonces ahora este será este elevado al cubo partido por 3 y ya hemos integrado. 6 por 3, 18, pues será 18, 2x3 más 1 al cubo más la constante real. ¿De acuerdo? Seguimos. Bien, hagamos ahora las funciones logarítmicas. En estas sí que la función, la fórmula, perdón, es cuando n vale menos 1. Entonces yo la encuentro así. 1 partido por x diferencial de x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, para asegurarnos que es el logaritmo neperiano de algo positivo, más c, ¿vale? Y si fuera de una función en vez de la x, pues sería f de x 1, que yo tenga que está multiplicando la derivada, viene de la regla de la cadena, pues será logaritmo de f de x más la constante, siendo la constante real. Uy, muy bien, pues esta es la fórmula, ¿de acuerdo? Pongamos algún ejemplo, el 7, venga, por ejemplo, diferencial de x, 1 menos x cubo, ¿vale? ¿Cuánto vale la derivada de lo de abajo? Menos 3, por lo tanto necesito un menos 3. Fijaros, lo que hago es, pongo el menos 3 aquí, se lo multiplico, pero también le tengo que dividir por menos 3 para que se quede exactamente igual que lo que tenía. Claro, cuando yo ahora hago la integral, dejo el menos 1/3 que tengo aquí fuera, por eso lo apunto fuera, y este será el logaritmo neperiano de 1 menos 3x. Y ya está, ya hemos terminado. Más la constante. Muy bien, ¿vale?
Hagamos otro ejemplo. X partido 5x cuadrado más 3. ¿Cuánto vale la derivada de lo de abajo? Pues vale 10x. Vale, pues entonces fijaros, yo multiplico por 10 arriba, pero también divido por 10. Y entonces queda 1/10 del logaritmo neperiano de 5x cuadrado más 3. Con la C real. ¿De acuerdo? Vale. Veamos ahora, por último, las exponenciales y con eso terminamos. Bien, ahora por último, las funciones exponenciales. Las exponenciales. ¿Vale? Empecemos con el número e. La integral de e a la x diferencial de x. Si os acordáis, la derivada de e a la x era e a la x, por lo tanto tiene que ser e a la x más la constante. ¿De acuerdo? Si en vez de ser x fuera una función, sería e elevado a una función de x. Necesito que en la integral esté la derivada, por aquello de la regla de la cadena, pues será e a la función de x más la constante, siendo la constante real. Esta es la fórmula de la integral exponencial cuando la base es e. Si en vez de ser e fuera otro número, por ejemplo a elevado a x, será a elevado a x partido el logaritmo de a más la constante. Y si en vez de ser a elevado a x es a elevado a una función de x, necesito también que esté la derivada, entonces será a elevado a f de x partido logaritmo de a más la constante, siendo la constante de integración real. Bien, pues veamos algún ejemplo. El ejemplo 9. Si yo digo 3 elevado a x, por ejemplo, diferencial de x, pues será 3 elevado a x partido logaritmo de 3 más la constante y ya está. Lo que hemos hecho en este lado. Otro ejemplo, el ejemplo 10. Si tengo 5x cuadrado x a la 3. Fijaros, ¿cuánto vale f de x? Es x al cubo. ¿Cuánto vale f'? Pues f' es 3x cuadrado. Vale, pues fijaros de aquí. Y aquí lo que hago es, quito el 5 porque me molesta. Y entonces dejo x cuadrado e x3. Dejo aquí un poco de espacio porque tendré que multiplicar. ¿Qué es lo que necesito? Un 3. Pues se lo pongo y se lo quito. Se lo pongo dentro porque lo necesito y se lo quito fuera. Entonces, claro, todo lo que yo apunte fuera es lo que automáticamente tengo que escribir. Entonces ahora será simplemente e a la x, ¿vale? Más la constante real. Y se acabó. ¿De acuerdo? La explicación hasta aquí. Cualquier duda en los comentarios. Cuidados mucho. Adiós.